Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuidaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos con piel de oveja, mas por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los zarzales? Así, todo árbol bueno da buenos frutos, y todo árbol malo produce frutos malos. No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar los buenos. Todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. Así pues, por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hiciere la voluntad de mi Padre Celestial, ese es el que entrará en el reino de los cielos. ¿Pueden tomar asiento? Algunos avisos breves, muy breves para esta semana. Entonces, esta semana toca primer viernes y primer sábado de mes. Por ser primer viernes de mes, el viernes, habrá misa cantada a las 6 de la tarde, seguida de la hora santa con exposición del Santísimo, para reparar las ofensas que se cometen contra nuestro Señor y la Virgen. Y otro aviso sencillo: hay en la librería un nuevo libro que se llama Tres monjes rebeldes, un libro muy bonito, es una historia novelada de los tres santos fundadores de la orden del cisterciense, la orden a la cual pertenecerá muy poquito después de estos tres santos San Bernardo. Entonces, muy recomendada, muy bonita. Todos los libros del padre Raymond pues son súper recomendados. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuidaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Quisiera aprovechar estas palabras de nuestro Señor para hablar un poco del ecumenismo. Quizás para muchos de ustedes sea una palabra desconocida, pero van a ver que el uso que se hace de ella y la intención que se tiene pues no es tan desconocida de muchos. ¿Qué es el ecumenismo? Como muchos de ustedes saben, el ecumenismo es un movimiento que intenta buscar, un movimiento que nace dentro de la Iglesia Católica y también fuera de la Iglesia Católica, pues que quiere buscar una unión universal de todas las iglesias, de todas las religiones, de hecho, mucho más amplia, en una especie de unión de amor y de caridad. Iglesia católica, iglesia protestante, anglicana, luterana, calvinista, musulmanes también, judíos, todo entra un poco de eso. Intentan buscar esa unión, esa unidad en la caridad, diciendo, pues miremos lo que nos une y no lo que nos separa, pues creemos en el mismo Dios. Nos separan detalles, ¿no es cierto? Que el amor rompa todas esas barreras. Pretenden fundar este movimiento en la oración de nuestro Señor Jesucristo, en esa oración hermosa de nuestro Señor Jesucristo en la última cena, la oración sacerdotal de nuestro Señor. Te ruego, Padre, dice nuestro Señor, guárdalos en tu nombre para que sean uno, para que alcancen la unidad, así como tú y yo somos uno. Pretenden trabajar entonces por la unidad. Hay que trabajar para la unidad con los evangélicos, los luteranos, los anglicanos, los calvinistas, los maometanos, los judíos, lo que sea. Hay que trabajar por caridad o no. Se cuenta la tradición que San Juan, cuando ya era anciano, solía repetir en los sermones una frase muy machaconamente, que era: hijitos míos, amaos los unos a los otros. Amaos los unos a los otros. Y cuando cansó a sus discípulos, digamos así, fueron sus discípulos a preguntarle: maestro, ¿por qué siempre nos repite lo mismo? Pensaban que era porque la memoria le estaba fallando y él pues le salía siempre a predicar de eso.
Porque el que cumple la caridad, cumple con todos los mandamientos. En frase parecida, Santa Teresita decía, la caridad fraterna es todo en esta vida. Y en el Evangelio dice, quien dice que ama a Dios y no ama a su hermano, es un mentiroso. Sin embargo, este apóstol de la caridad, que bebió esa caridad en la fuente misma de ese amor, en el pecho del Salvador, recostándose sobre ese corazón en la última cena, pues este apóstol que no cesaba de repetir, amados los unos a los otros, pues tiene una epístola que no es, mejor dicho, es bastante antiecuménica. Si alguno viene a vosotros, dice San Juan, y no trae esta doctrina, la doctrina católica, entiéndase, no le recibáis en casa y ni siquiera le saludéis. No le recibáis en casa y ni siquiera le saludéis. Es la única razón por la cual se permite a un cristiano no saludar a los otros, por razón de fe. Cualquier otra razón, pues termina faltando con la caridad. Aunque fuera mi enemigo más notable, pues termina pecando contra la caridad el que no lo hace. Pero este es el trato que el apóstol de la caridad, verdaderamente, da a los excomulgados, aquellos que están fuera, que se han apartado de la comunión, excomulgados, que se han apartado de la comunión, unión común, aquellos que se han apartado de la unión común de la Iglesia en fe, en moral y en jerarquía. No le recibáis en casa y ni siquiera los saludéis. San Juan no es más que un eco de nuestro Señor en el Evangelio de hoy. Cuidaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos con piel de oveja y por dentro son lobos rapaces. Intrínsecamente son lobos rapaces. El ecumenismo dice, pues miremos lo que nos une y no lo que nos separa. Lo que nos une pues es la piel de oveja. Tenemos un montón de cosas en común. Y que lo que nos separa pues son unos dientitos pequeñitos, unos colmillos ahí nomás que hay. Mucho más grande es lo que nos une que lo que nos separa, ¿no es cierto? Sin embargo, cuidado. Cuidado. Por dentro son lobos rapaces. Comenta Santo Tomás que dentro del simbolismo de los evangelios, la oveja siempre es figura de los fieles, ¿no? Hay un salmo también en el Antiguo Testamento. Dominus regit me, el Señor es mi pastor, nada me puede faltar. La oveja pues es figura de la docilidad, es figura pues de la mansedumbre también, de la obediencia. La piel de oveja, dice Santo Tomás, son las obras que toman sobre sí los herejes para parecer fieles, los ayunos, las limosnas, podríamos agregar también las Sagradas Escrituras, los vestidos modestos, la aparente bondad de las costumbres. Ya quisiera yo que nuestras ovejas tuvieran tanta lana como tienen los protestantes, por ejemplo, son un ejemplo de cómo debe vestirse una mujer. A veces exageran un poco, es cierto, pero estos lobos imitan a Satanás, que fue el primero en vestirse de ángel de luz, pues para engañar a los hombres. Y fue el primero también en tomar las Sagradas Escrituras para tentar nada menos que a nuestro Señor Jesucristo. Pero si vienen disfrazados, pues ¿cómo los vamos a reconocer? ¿Cómo reconocer, cómo descubrir al lobo bajo la piel de la oveja? Por sus frutos los conoceréis, porque no puede el árbol bueno dar frutos malos, ni puede el árbol malo dar frutos buenos. Prosigo comentando la epístola de San Juan que comencé, que no es más que un comentario de este evangelio, ya les digo. Hijitos míos, que nadie os seduzca. La palabra es
muy clara. No significa que nadie os engañe, que nadie os seduzca. Es decir, seducir es ofrecer algo fácil, con engaño, claro. Pero es ofrecer algo fácil, tentador. Que nadie os seduzca. El que obra el bien es bueno, como Cristo es bueno. Y el que comete pecados pertenece al diablo. No diría que verdad tan evidente, pues no hace falta la Sagrada Escritura para saber eso. Sin embargo, se han levantado falsos profetas que niegan esta verdad tan sencilla. Continúa San Juan. Para esto vino el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo, no para cubrir con un velo las obras del diablo para que Dios no las vea, no, para destruirlas. Sigue San Juan. Todo el que ha nacido de Dios no comete pecados, porque la semilla de Dios permanece en él. Semilla. Ahí San Juan está haciendo alusión a la parábola del sembrador. ¿Qué es la semilla de Dios en la parábola del sembrador? Lo dice nuestro Señor mismo. Maestro, explícanos esta parábola. Mi Padre es el sembrador. La semilla es la palabra de Dios. ¿Cómo sé quién es el que guarda la semilla de Dios? ¿Quién es el que conserva la semilla de Dios? El que no comete pecados. Todo el que ha nacido de Dios no comete pecados, porque la semilla de Dios permanece en él. En esto, sigue San Juan, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Por sus frutos los conoceréis. Lutero, por ejemplo, que se levanta como profeta, ¿cuáles fueron sus frutos? En su vida privada, pues para no citar más que un detalle, pues él era sacerdote agustino, más allá de lo que por ahí se confundió en la fe, podríamos decir. Pero él sabe y tenía conciencia de que hizo un juramento ante Dios, un voto, más grave que un juramento, de castidad, entre otros. Es decir, prometió no casarse nunca, no conocer nunca a una mujer. Lutero, pues después de que se levanta como profeta, se casa. Y se casa con una monja que tenía su voto de castidad. Digan lo que quieran de que él cambió la fe, lo que sea, pero ¿cuáles son sus frutos? Está bien, se podría decir, bueno, pero esa es su vida íntima, ¿quién no tiene sus debilidades, sus miserias? Lo que él predicó, ¿estaba bien o está mal? Bueno, ¿qué es lo que predicó a los demás? Hay una frase que resume toda la doctrina que él decía, ¿no es cierto? Peca fuertemente, pero cree más fuerte. Peca fuertemente, pero cree más fuerte. ¿Qué quiere decir eso? Pues que todo el trabajo del protestante pues es autoconvencerse que Cristo con su muerte pues ya me salvó, ya estoy salvado. No hace falta obrar bien, no hace falta producir frutos buenos. No, siga produciendo malos, no hay problema. Cristo ya murió y ya lo salvó. No importa si uno peca o no, porque ya estamos salvados. Y para justificar la conciencia que le remuerde, ¿qué hace Lutero? Dice, porque se da cuenta que el pecado es algo malo. Dice, no, pero el hombre está tan destruido después del pecado original que no se puede luchar contra el pecado. Él lo llegará a decir así textualmente, no se puede luchar contra el pecado. Contradiciendo con eso directamente al Evangelio. Ustedes recuerdan, se me ocurre ahora, el Evangelio del joven rico. Maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Si quieres alcanzar la vida eterna, guarda los mandamientos. Maestro, todo eso lo hice desde mi juventud. Y Jesús mirándolo, lo amó. No mintió. Maestro, todo eso lo hice desde mi juventud. Jesús mirándolo, lo amó. Ah, se puede. Claro que se puede. Y Jesús ama a los que lo cumplen. Autoconvencerse de que estoy salvado por la muerte de Cristo y que no necesito cambiar mi vida, pues es un pecado que en lenguaje técnico católico se llama presunción. Es decir, pretender que puedo alcanzar la salvación sin poner los medios que nuestro Señor ordenó y mandó que se pusieran para alcanzar la salvación. De hecho, es uno de los pecados contra el Espíritu Santo. Ustedes recuerdan quizás del Evangelio
lo que se dice de los pecados contra el Espíritu Santo. Son justamente de los pecados que no se perdonan. No se perdonan no porque Dios no los pueda perdonar, claro que los puede perdonar y si viene arrepentido se perdonan, claro que sí. El problema es que ese tipo de pecados pues genera la disposición en el pecador de no buscar el perdón, de no arrepentirse de nada porque ya estoy salvado. Pues ya estoy salvado. ¡Qué horror! Porque justamente no pide perdón. No se da cuenta que pedir perdón es necesario para alcanzar la salvación. Pero contra el Espíritu Santo. Se dirá, pero Lutero exaltó las Sagradas Escrituras. Pues Lutero exaltó las Escrituras tanto cuanto pudo para apagar la tradición. Ustedes saben, es catecismo básico. Dos fuentes de la revelación. Tradición, Sagradas Escrituras. La tradición pues contradecía toda la fe de Lutero. Entonces, ¿qué hizo? No, la callamos, la callamos. Quiero las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? ¿Y por qué le hago decir lo que quiero? Si yo las interpreto, le hago decir lo que quiero. Y así todo, con los textos que no le podía hacer decir lo que quería, pues hizo lo que los enamorados con las flores. Dice, me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere, pues él hizo, me gusta, salvación por la fe, bien. La fe sin obra es una fe muerta, no me gusta, afuera, epístola de Santiago. Y así, con todos los textos que contradecían la fe que no sabemos dónde sacó, porque no la saca de la tradición y no la saca de las Sagradas Escrituras, todos los textos que contraían la fe, que Dios le revelaba interiormente, que él se inventa, pues lo sacó simplemente. ¿Exaltó las Sagradas Escrituras? No. ¿Las recortó? Sacrílegamente, diríamos, para hacerle decir lo que quería. Y puso además el principio del libre examen. ¿Qué es el libre examen? Antes de explicar qué es el libre examen, ¿qué dice la doctrina católica? Cristo le promete a San Pedro el Espíritu Santo para conservar la fe. Y eso incluye interpretación de las Sagradas Escrituras para San Pedro, cada vez que él quiera aprovecharse de ese don, ¿no es cierto? Pedro, he rogado por tu fe, he rogado por ti, a fin de que tu fe no desfallezca. Y tú, alicuando conversos, tú cuando te conviertas, confirma a tus hermanos. Nuestro Señor a los apóstoles, a vosotros es dado conocer el misterio del reino de los cielos, a los demás no, solo en parábolas. Yo les enseño a todos a ustedes, pero claro, lo que yo os digo en el oído ahora, predicadlo desde los tejados. Nuestro Señor formó maestros, y esos maestros son los encargados de dar las clases, hablando en cristiano, pues son los encargados de interpretar la Sagrada Escritura. Lutero fue el primero que introdujo la interpretación individual de la Sagrada Escritura, ese sentarse en círculo y que cada uno diga lo que el Espíritu le inspira. Es luterano, es luterano. Y además es mentira, porque el Espíritu, como dice el padre Castellani, pues con esa gracia tan típica de él y su ironía, desde que Lutero prometió el Espíritu Santo a todos aquellos que interpretaran las Sagradas Escrituras, esta persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, empezó a decir unas macanas espantosas. Claro. Cada tan de los pelos a veces las interpretaciones, contradictorias unas con otras. Dios podría haber prometido el Espíritu Santo a cada uno que leyera la Escritura. Sí, podría haberlo prometido, pero no lo hizo. Se lo prometió a los maestros. Y ellos son los encargados de conservar la fe y de interpretar la Sagrada Escritura en los demás. Toda la tradición dice eso, todo el magisterio de la Iglesia dice eso, y la realidad nos lo muestra. Que hay tantas interpretaciones protestantes de la Sagrada Escritura como sectas protestantes hay. Y todas contradictorias, o no, pero muchas contradictorias. ¿Dónde está su Espíritu Santo? No pienso ni nombrar lo que dice Lutero de la Santísima Virgen y lo que dice de la misa. De la misa dijo alguna vez que todos los pecados, todas las prostituciones, nombra una serie de pecados aberrantes, todo eso es menos malo que esa misa abominable. Qué profetas, ¿no es cierto? Qué profetas. Y de la Virgen, pues ni lo digo, en un sermón no se puede. En un sermón no se puede. Cuidado.
Son lobos vestidos de oveja. Claro que hay muchas ovejas que siguen al lobo sin darse cuenta, pues terminan mordidas. Pobre gente, ¿no es cierto? Gente de buena voluntad. Sí, claro. Pero cuidado, cuidado. Son lobos vestidos de oveja. La verdadera caridad con ellos es convertirlos de sus errores y mantener la distancia suficiente para que no me muerdan. Para que no me muerdan. El Papa Pío XI, en su encíclica Mortalium Animos, es decir, un documento infalible del magisterio, por citar uno, porque hay 7 millones, dice: bien claro se muestra por qué esta sede apostólica, es decir, por qué los papas, no ha permitido nunca a los suyos que asistan a las reuniones ecuménicas. Porque la unión de los cristianos no se puede fomentar de otro modo que buscando que aquellos que se han apartado vuelvan a la única y verdadera iglesia de Cristo. Todas las demás iglesias son falsas. ¿Tenemos el mismo Dios? No, con la Sagrada Escritura le respondo: omnes dii gentium demonia. Todos los dioses de las demás religiones son demonios. ¿Tenemos el mismo Dios? No, no tenemos el mismo Dios. No tenemos el mismo Dios. ¿Por qué? Porque Dios es simple, es espíritu. Si usted le quita algo, si usted dice que Dios, en vez de ser Trinidad, por decir una tontería, es una binidad que tiene Padre e Hijo y el Espíritu Santo es una criatura, pues usted no está creyendo en el mismo Dios que yo. El musulmán no cree en un Dios Trinidad. El arriano no creía que Cristo era Dios, pues entonces no está creyendo en el mismo Dios que yo. En cuanto usted le quita algo, aunque no sea un detalle, un pelo a Dios, pues no está creyendo en el mismo Dios. La buena voluntad es otra cosa. Hay gente muy buena y Dios la juzgará pues según sus disposiciones, sin duda. ¿Y se pueden salvar? Pues si se unen al alma de la iglesia, es decir, si hubieran conocido la verdad, si hubieran unido a ella, Dios juzga, eso es un juicio que solo Dios puede hacer, pues se salvan, sí. Pero no quita que no crean en el mismo Dios. La verdadera caridad, está diciendo este texto, la verdadera caridad es convertirlos de sus errores. Cristo dijo: id por todo el mundo, predicad el Evangelio, el que crea y se bautizare, se salvará. El que no crea, se condenará. El que no crea, se condenará. No anda con medias tintas nuestro Señor. Hay que creer, y hay que creer en la verdad tal como Él la enseñó. No como a Lutero se le ocurre, ni a cualquiera que lee la Escritura. Tal como la enseña el magisterio infalible de la Iglesia. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y el que no cree esa verdad no anda por el camino que conduce a la vida. El que no está conmigo está contra mí, dice nuestro Señor. Claro, son lobos vestidos de oveja. Hay una antífona, una pequeña, como estribillo, digamos así, que se repite en el breviario, en los textos del breviario que reza el sacerdote en las fiestas de la Virgen, el común de la Virgen le llamamos, que dice: tú sola, a la Virgen, ¿no es cierto?, tú sola has aplastado las herejías en todo el mundo. Tú sola interemiste omnes hereses in universo mundo. Y la Iglesia lo dice y se lo da para rezar a sus sacerdotes. Realmente la Virgen, reina y madre de caridad, pues sabe lo que hace aplastando las herejías, sabe lo que hace. Con caridad, por supuesto, porque hay que distinguir errores de personas. Los errores pues merecen ser aplastados y echados al fuego del infierno. Las personas merecen misericordia. ¿Y qué misericordia más grande? Salvarlas de ese error, predicarles la verdadera fe, no callarla. Miremos lo que nos une, no lo que nos separa. Lo que nos separa es la fe, yo no puedo callar la fe, tengo que predicarla. Porque esa fe es la que los va a salvar. La verdad os hará libres.
La verdad os hará libres. La Virgencita, pues, siempre ha sido la más odiada de los herejes, porque justamente ella resume en sí misma todos los misterios de la fe católica. Se ve claramente que hay un Dios Trinidad, que era Padre, que envía a su Hijo para que se haga carne en Él. Después viene el Espíritu Santo en Pentecostés sobre ella. En la misma anunciación, el Espíritu Santo descenderá sobre ti. La Virgencita, pues, además como inmaculada, como preparada para nuestro Señor, para el Dios que va a venir, como templo santo, inmaculado, sin mancha. Lo mejor para Dios, ¿no es cierto?, que se elige a su propia madre. Resume el misterio de la encarnación, resume el misterio de la redención, la maternidad divina y además madre nuestra, porque la que es madre de la cabeza del cuerpo es madre de todo el cuerpo. Si bien que a Cristo lo concibió sin pecado y sin dolor, pues a nosotros nos concibe con dolor. Nos concibe con dolor, claro. Porque nuestros pecados la hacen sufrir verdaderamente. Como dice San Pablo, padezco dolores de parto hasta dar a luz a Cristo en vosotros. La Virgen puede decir eso. La Virgen solo tiene un hijo y aquel que se iguala, que se parece a Cristo, pues ella lo empieza a tomar como hijo propiamente. Acudamos a la Santísima Virgen con toda confianza y pidámosle, entre otras cosas, que nosotros parezcamos tanto ovejas como lo parecen los lobos, que muchas veces son mucho más dignos en su modo de hablar, que no andan con groserías, en su modo de vestir, que se visten modestamente. Pues imitemos eso que en realidad es nuestro. Ellos son lobos con piel de oveja y nosotros muchas veces somos ovejas afeitadas de nuestra lana. Ay, ay, ay. Que nos diga nuestro Señor lo que le dijo a la higuera estéril. Nuestro Señor se acerca a buscar fruto en esa higuera y no lo encuentra. Que no pase con nosotros lo mismo. Nuestro Señor maldice la higuera y la higuera se seca. Y lo que pasó con los judíos, que no nos pase también a nosotros. Ellos eran el pueblo de Dios, tenían la fe, la verdad, pues sí la tenían, pero no dieron fruto. Y el árbol que no da fruto es cortado. Y nuestro Señor injertó en esa raíz verdadera, pues injertó el nuevo árbol, que es la Iglesia Católica. Pues cuidado, que no nos pase a nosotros lo mismo. Que no nos quite como árboles infructuosos de esta tierra de la Iglesia para plantar otras almas que den su fruto. Que den su fruto. Examen de conciencia para nosotros. Acudamos, ya le digo, a la Virgen Santa, pues con todas estas nuestras necesidades. Ave María Purísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.